El tema de hoy en Política, Profesión y Trabajo es la responsabilidad social, algo que fue abordado en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, y estamos hoy con la presidenta del Congreso, la doctora Alessandra Minichelli, que estábamos dejando la incógnita en el cierre del bloque anterior sobre cómo se traslada la responsabilidad social al terreno práctico, al terreno donde se deben aplicar los conceptos de la responsabilidad social en proyectos reales de la economía real. Sí, lo que nosotros planteamos es que realmente el compromiso con la temática de la responsabilidad social tiene que ser el mismo compromiso con el que se cumple el objeto propio de la organización o de la empresa, ¿no? La misma convocatoria, si se quiere, también a los mandos medios de las organizaciones, que son las que trabajan el día a día de la competitividad de esa empresa o de esa organización, para que ayuden a identificar a partir de lo que se llama el marco de actuación de la empresa, el marco legal, el marco de la realidad fáctica, el marco territorial, el del lugar al que pertenece, todo lo que tienen que ver los intervínculos, cómo construir, con quién dialogar para diseñar la mejor acción de responsabilidad social y llevarla adelante. Y cómo interactuar con la sociedad y con el medio ambiente, porque hay un caso que es paradigmático en la Argentina y que tal vez debe ser tomado como un ejemplo para el resto de otros emprendimientos, por ejemplo en el caso hidroeléctrico, y es el caso de Yacyretá, que se ha terminado, le ha garantizado la navegabilidad al río Paraná, pero a la vez garantiza un caudal ecológico que no altere el cauce histórico del río Paraná aguas abajo. Esta es una forma, más allá del impacto de transformación que ha tenido en las zonas ribereñas. Y sobre todo, ¿sabes qué? También, y es un mensaje que nos dejó Amartya Sen en este congreso, sin falacias y con fundamento y con investigación cierta sobre los antecedentes de todos estos temas, ¿no? Sobre efectivamente cuál era la situación anterior, que es la que tenemos que contener para no desatender, realmente profundizar investigación en estos temas para que efectivamente nadie pueda con absoluta liviandad decir esto impactó negativamente de esta forma porque a mí me parece que, o hubo alguien que opinó que parecía que tal otra cosa. Realmente lo que hay que tener, lo que hay que hacer es el trabajo en serio de la historia, de cómo ocurrieron los hechos, de cómo se contuvo la situación social y la situación ambiental y en qué situación quedó luego de realizar en el caso de la represa de Yacyretá ese emprendimiento tan interesante y recrear la memoria en esos casos, porque si no es muy fácil descalificar actividades productivas que son absolutamente necesarias para el progreso de los pueblos. Es que en definitiva todos los sistemas productivos son necesarios para el progreso de los pueblos. El tema es cómo los desarrollamos y de qué forma. Y de qué forma contenemos esto que se llaman las externalidades negativas de toda actividad, que todas tienen remediación o contención si se trabajan seriamente. Y sobre todo en un periodo en el que el mundo está cambiando, el sistema capitalista está cambiando. No sé si antes, en los años 70, se hablaba de imperialismo. Después, hoy tal vez hay que hablar de colonialismo financiero, porque entendemos que ya no son los estados los que marcan las pautas en los mercados internacionales, no son los estados dominantes, sino son los capitales, esos entes abstractos, que son fondos institucionales, fondos de inversión, que son los que nos han creado problemas a los argentinos, a los europeos también. Sí, claro que sí. Sí, claro. Y el doctor Bernardo Klingsberg, que tiene tanto que ver también con la organización de estos encuentros y con el tema de la responsabilidad social, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, destacó la presencia de tantos jóvenes, ¿no?, que están entusiasmados con este tema y que estaban presentes en el Congreso. Ten en cuenta que, bueno, Bernardo Klingsberg, además de hablar de la agenda de desigualdades en América Latina, que fue un poco también el lema de este segundo Congreso, por una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social por la integración, él preside algo muy interesante que es la Red de Universidades por el Emprendedurismo Social, que es como prima hermana de la responsabilidad social. Y lo que sí quedó muy trabajado y con muchísima fuerza y mucho interés por parte de los jóvenes fue justamente esta ALARS que llamamos nosotros de Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, donde confluyeron referentes, gestores políticos, académicos, empresarios de toda América Latina y el Caribe,
en unas reuniones de trabajo que vamos a empezar a hacer a partir ya de los próximos días, y vamos a trabajar en profundidad a través de una agenda colaborativa, una plataforma virtual que nos permita relacionarnos aun cuando estemos a distancias importantes, donde volcar experiencia, información, donde empezar a ver qué similitud y qué diferencias tenemos, porque los temas de desigualdad en América Latina no son comunes, ¿no? Algunos los tienen más desarrollados o más contenidos a partir de políticas públicas, pero tenemos una agenda común de trabajo sobre la que tenemos que profundizar en soluciones a aportar para la integración, para agendas de trabajo en organismos internacionales que tenemos tantos y tan importantes, y después individualmente con las cancillerías. Hubo presencia de Cancillería de nuestro país apoyando y avalando justamente esta propuesta de trabajo colaborativo. Y hablando de las desigualdades, algo que se remarcó también en el Congreso es que países que tienen mucha influencia sobre las economías de todo el mundo son a veces los más desiguales en su propia sociedad, ¿no? El caso concreto de Estados Unidos, cuya economía, el 60% del Producto Bruto Interno, es manejado solo por el 10% de la población estadounidense. Sí, un poco también por eso mi mensaje en la bienvenida o en la apertura del Congreso fue esto, ¿no? Trabajemos para no desvirtuar la esencia ética de la responsabilidad social, porque parece que es mucho más cómodo para los países de América Central, luego de esta crisis, que las empresas privadas, sobre todo, contengan a modo de manual en su compliance o en sus instructivos de responsabilidad social patrones de conducta cumplibles, como si hicieran realmente responsabilidad social. Y lo que no tenemos que perder de vista es la esencia ética que tiene que ver con la construcción del diálogo en ecosistema. Realmente, qué expectativas tienen los demás de nosotros, de qué forma nosotros inseramos la externalidad negativa de la actividad nuestra en el entorno. O sea, todo lo que conforma una discusión, un diálogo, un sentarse y ponerse de acuerdo, no tener a la ética como un patrón de conducta que es peligrosísimo. Los países emergentes, Latinoamérica por ejemplo, pero es parte de los países emergentes, pero los países emergentes tienen un poco el 50% del peso de la economía mundial, el 50% del PBI mundial es proveniente de las economías emergentes. Esto significa que nosotros tenemos una posibilidad como bloque económico, tenemos una posibilidad de aplicar en mejores condiciones, desde la etapa del inicio del crecimiento económico, estos conceptos de responsabilidad social. Sí, claramente, y sobre todo también de armonizar criterios, no solo criterios normativos, sino criterios de trabajo en temas como la responsabilidad social. Nosotros no nos tenemos que olvidar que todo lo que no es obligación legal, que puede armarse en bloque también regional o lo que fuera, es responsabilidad social. Entonces, trabajar la armonización de los dos temas, lo legal en el marco de generación de productos, de la forma en que se producen bienes o se prestan servicios, y además la construcción de responsabilidad social al modo nuestro también, ¿no? Latinoamericano. En el último minuto que tenemos de aire, el rol de los jóvenes como objeto de responsabilidad social es muy importante, porque el joven que no se integra al mercado del trabajo está en una zona de riesgo socialmente. Sí, el rol de los jóvenes es fundamental, porque también es muy importante el rol de las universidades, de los colegios, de todos los que hacen educación formal o informal en cuanto a los contenidos con los que deben empezar a formarse, ¿no? Esto genera voluntarios, genera emprendedores, genera personas comprometidas con la realidad de su entorno, genera agentes de cambio. Chicos jóvenes que son vehículos para modificar la realidad de alguna forma, y eso los empodera, les da a ellos otra pertenencia, otra realidad, otro compromiso. En síntesis, también estamos diciendo en el cierre que el sistema educativo debe comprometerse seriamente en la responsabilidad social, orientándose hacia los sistemas productivos y a capacitar a los jóvenes. Y estos son nuestros temas, usted sabe, siempre hablamos aquí de lo que a usted le interesa, la política, la producción y el trabajo. Gracias, Alicia.